Buenos días. El día de hoy vamos a hablar. El tema de hoy es la administración de medicamentos por vía parenteral, específicamente lo que se refiere a las vías subcutáneas e intradérmicas. En este caso, la administración de los medicamentos, vamos a abordar primero los sitios más comunes de la vía subcutánea, donde se administra principalmente la vía subcutánea e intradérmica. ¿Para qué se utilizan estas vías de administración de medicamentos? La dosis, la posición del que el paciente debe tener, los tamaños y ángulos en el momento de la administración del medicamento, todos los equipos, precauciones, complicaciones y las responsabilidades del personal de enfermería en el manejo, en la administración de medicamentos. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es administración parenteral. La administración de medicamentos por vía parenteral es la administración de medicamentos a través de músculos, tejido y vena. Cualquiera de esas cuatro vías se puede considerar vía parenteral. La diferencia radica precisamente exactamente en la vía donde va a ser absorbido el fármaco o el medicamento que se le va a administrar al paciente. Una va a ser absorbida en la dermis o el tejido subcutáneo o en el músculo. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el equipo para las inyecciones. Tradicionalmente, el antiséptico por elección es el alcohol. El alcohol al 70% tiene una eficacia de un 90%, pero hay casos, o ahora con las nuevas revisiones que se han hecho en relación a la administración de medicamentos y a las posibles complicaciones que puede presentar, se puede utilizar el agua estéril como una solución para poder hacer la antisepsia antes de la administración de medicamentos. Entonces, en caso de no disponer de alcohol, pues se puede emplear iodopovidona, pero siempre lo ideal es utilizar un antiséptico que no tenga color para que pueda permitir, de esta manera se puede permitir observar con mayor facilidad cualquier posible complicación que el paciente presentara, ya sea si hay un enrojecimiento, si hay sangrado, si hay hematomas, etcétera. Entonces también tenemos parte de los equipos son las jeringas estériles. Son jeringas desechables o de plástico. En la actualidad, solamente este tipo de jeringas se están utilizando. Son de un solo uso, las cuales resultan pues obviamente más baratas y fáciles de manipular. Aquí me detengo porque cuando hablamos de más baratas significa que es más fácil ahorrarse una complicación o una infección en el sitio de punción. ¿Por qué? Porque estas infecciones generan muchos gastos a las instituciones hospitalarias cuando el paciente retorna por una infección. Entonces, si no se reusan estas jeringas y se son de uso exclusivo para una sola persona, pues, y si son usadas correctamente, los riesgos de infección van a ser menores. Aquí podemos ver en esta imagen tres tipos de jeringa. La primera es una jeringa hipodérmica. Acá, sin embargo, tiene marcadas las décimas. Cuando hablamos de décimas, estamos hablando de 10 unidades que dividieron un cc en 10 unidades, o sea, en 10 partes. ¿Ya? Entonces, un cc está dividido en 10 unidades. Entonces, esto hace que la administración de medicamentos sea más exacta y más precisa. La otra es una jeringa de insulina, aquí en la que pueden ver en el inciso B, es una jeringa de insulina, esta tiene la capacidad de un cc. Acá, este cc está dividido en 100 unidades, de manera que esto puede hacer que la dosificación de este paciente sea exacta, 40, 30, 10, 20, lo que el médico prescriba, pues va a ser bastante exacta. La otra es la jeringa de tuberculina, que está marcada en décimas,
o 0.0 décimas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es 0.01 milímetros cúbicos, ¿verdad? Esta medida en fracciones más pequeñas aún que, que el caso de la jeringa de insulina. Las partes de la jeringa que son importantes de recordar porque una jeringa consta de una punta, que es donde se va a, a colocar las agujas. En este caso es esta punta. Quiero que ustedes sepan que hay algunas que solo son que solo se pueden, solo necesitan empujarlas y ya queda totalmente asegurada, como una tapa de lapicero, solo se introduce y ya queda segura. Pero hay una que se llama non-lock. Estas son de sellado, o sea, se tienen que girar un poco para poder garantizar que la jeringa, que la aguja realmente quedó sujeta a la jeringa. Tenemos también el émbolo, que quiero que ustedes se familiaricen con él. Acá, toda esta estructura que ven desde aquí hasta acá es el área donde la que crea la fuerza, ¿verdad?, de aspiración necesaria primero para llenar la jeringuilla, pero también la presión necesaria para poder introducir inyectar el líquido que se requiere. La otra parte es el barril, o sea, el contenedor. Todo es el contenedor, está milimetrado o calibrado de acuerdo a los cc o a las décimas, etcétera. Todas las jeringas tienen las mismas características. Aquí pueden observar los diferentes tipos de jeringas, tamaño, las unidades en que se va a medir y también podemos observar este tipo de jeringa, que es una jeringa que nosotros generalmente le llamamos o es conocida acá como jeringa de acepto. Es una jeringa que sirve para irrigar. Ustedes ven acá la punta totalmente diferente. Es una punta que no está diseñada para colocarse una aguja, ¿sí?, sino que está diseñada para ejercer, una vez que se presionan los líquidos, puede ejercer cierta presión y poder irrigar las heridas quirúrgicas o cualquier, a veces hasta las sondas nasogástricas se utilizan con este tipo de jeringas para irrigarlas, o las sondas o los catéteres. Acá tenemos otra jeringa especial que ya las habíamos visto en las imágenes anteriores y son las jeringas de insulina. Aquí esto es importante porque hay jeringas de insulina que vienen en un cc 100 unidades. En esta trae medio cc y solamente trae 30 unidades. Entonces, cuando nos encontramos con jeringas de este tipo que no son 100 en uno, tenemos que ver o rectificar la dosis que al paciente se le va a administrar porque en capacidad puede ser mayor la cantidad que le vamos a administrar. Entonces, ojo con este tipo de jeringa. Siempre hay que revisar las unidades que trae la jeringa y las unidades, obviamente que las tenemos que revisar una vez que vamos a administrar la insulina. De todas formas, si necesitaran hacer una fracción, pues se van al cálculo de los medicamentos y hacen una regla de 3 y se puede realizar cuánto es lo que le correspondería si esta solo tiene apenas medio cc. Tenemos con capacidad de 20 cc, de 10 cc, pero aquí les presento a estas dos señoras que son jeringas de vidrio, de cristal. Aquí también tienen su punta y aquí se le colocan la jeringa. Estas son utilizadas principalmente en áreas de sala de operaciones, lo utilizan los médicos anestesiólogos. Son más fáciles, son más bondadosas en el sentido que agarran una buena presión y esto es lo que tradicionalmente se utilizaba. Ahora, este tipo de jeringas ya vienen con el medicamento, se tienen que armar, son armables. Esta, igual que la anterior, no deben tocar ninguna parte o sea, ninguna de estas partes, que prácticamente es el émbolo. Todo esto se considera estéril. Las jeringas en sí solas no deben de ser tocadas ni manipuladas, más que la punta para colocar la aguja y nada más, o para retirar la cubierta de la aguja en este caso. Este tipo de jeringas se han diseñado para
evitar riesgos de pinchadura o de riesgos laborales. Después tenemos la otra parte que es importante y esencial para la administración de medicamento parenteral y son las agujas. Las agujas se clasifican por su longitud, que no incluye el adaptador, y por su lumen, o sea, la abertura o bisel, ¿verdad? Mientras menor sea la luz, es mayor el número del calibre. O sea, si estamos hablando de una aguja número 27, estamos hablando que el calibre es mayor. Entonces, por ejemplo, la aguja calibre 25 es más fina, ¿verdad? Si pudiéramos ver la dimensión, que una calibre 18. Las agujas también están diseñadas, se han elaborado de la siguiente manera. Se les ha puesto color para poder diferenciarlas a simple vista de qué diámetro es. O sea, qué tan gruesa es la aguja. Entonces, esta es una 27 súper finita y equivale a 25 hasta llegar a la 21, que es una de las más gruesas. Tiene un grosor mayor, un calibre mayor, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han diseñado por colores para que simplemente ustedes se den cuenta, pueden verla en la envoltura y dicen, estamos seguras que esta es una aguja número 21 por el color. Las partes de la aguja en sí mismo tienen el número del calibre, ya lo vieron acá, aquí siempre va a aparecer el número del calibre en el cono, el asta y el bisel, que es este orificio, ¿verdad?, que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber o qué requisitos debe cumplir una aguja para poder administrar el medicamento X? Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta el tipo de fármaco que vamos a utilizar, si es uno lechoso, si es aceitoso. Por ejemplo, cuando hablo de fármacos lechosos o que tienen muchos sedimentos, como es el caso de las penicilinas, ¿sí? Entonces, obviamente, en ese caso necesitamos una aguja más gruesa. También el tipo si son oleosos o son de aceite, perfectamente, y es intramuscular la vía, pues perfectamente se puede utilizar una aguja 22. Entonces, esta prolongación de metal con que tiene un corte diagonal, se llama bisel, ya se los había mencionado. Pero este bisel lo que sirve es para que entre o permite la penetración con un mínimo de trauma en los tejidos. Llámese cualquiera, piel, así se llama en todas las agujas, inclusive en los catéteres que se usan para introducir en la vena. Entonces, el bisel, recuerde siempre tiene que ir hacia arriba en cualquiera de la administración de los medicamentos. Entonces, tenemos otro componente, otro equipo, otro material que es necesario y fundamental, son las motas de algodón. Estas generalmente se guardan en recipientes con condiciones estériles. No se debe introducir la mano para sacar esta mota. Se debe utilizar una pinza para poder extraerla y después llevárnoslas a nuestra mano y poder hacer el procedimiento de administración de medicamentos. Desde que se tocan estas motas de algodón que tocan un sitio que no esté estéril, se consideran que están contaminadas. Nunca deben emplearse las motas de algodón para cubrir la aguja antes de la inyección. No se debe cubrir la aguja con la mota, no se debe tocar ni limpiar la aguja de ninguna manera y en ningún momento, aunque la mota haya estado estéril, pero eso no se debe hacer, no es una técnica correcta. Si la torunda o la mota estuvo en contacto con la bandeja o se tocó con los dedos, esos organismos patógenos pueden pasar a través del algodón húmedo hacia la aguja. Entonces, obviamente, podemos contaminarlo al paciente. También el alcohol puede quedarse en la aguja y causa dolor al paciente. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo la asepsia, antes de administrar un medicamento, nosotros tomamos esta mota, le hacemos en forma circular y lo retiramos y esperamos que seque ese alcohol que estamos aplicando para evitar que el alcohol pueda tocar la aguja y causar dolor. También el alcohol, al introducirse por la aguja y mezclarse con la medicación, puede alterarse.
El alcohol no sustituye ni al agua ni al jabón. Cuando el área evidentemente esté sucia, tenemos que hacer un lavado con agua y jabón y después hacer la asepsia con la mota de algodón con alcohol. Se ha mostrado que las torundas individuales de alcohol selladas en papel de estaño son más seguras. Esos alcohol packs que nosotros le llamamos son muy útiles y son más económicos y son más seguras. Tenemos ahora la presentación, o sea, también necesitamos un fármaco X. Entonces tenemos que pueden ser ampolletas o viales. En este caso voy a mencionar qué es lo que se hace cuando vamos a extraer un medicamento del vial. Primero, tenemos que saber cuál es el fármaco, leer qué tipo de fármaco es. Primero vamos a buscar la jeringuilla, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a llenar de aire la jeringuilla. Miren, la tenemos en esta posición con una cantidad igual a la que voy a extraer, ¿verdad? Después vamos a agarrar con la mano, vamos a sujetar el vial entre los dedos pulgar y los demás dedos de la mano no dominante. E insertamos la aguja en medio de la tapa de goma, porque eso trae una tapa de goma. Entonces procedemos y inyectamos el aire y van a ver que inmediatamente la solución va a salir, asegurándonos, ¿verdad? Que la aguja haya llenado la superficie como acá, que cubra toda la superficie del líquido que se está vaciando. Entonces, si ustedes se fijan, se coloca a la inversa el frasco entre las manos, entre el dedo pulgar y los demás dedos, como que fuera a sostenerlo en la mano, toda la mano, y él va a ir saliendo. De no salir la dosis exacta, que es la que queremos, 3 cc, y faltan unos cuantos décimas, entonces jalamos el émbolo suavemente hasta llegar a la cantidad que está indicada. Después sacamos las burbujas de aire si es necesario, removemos la aguja del vial, o sea, quitamos esta aguja que estaba acá, la retiramos, esta que está acá, y le coloco otra aguja nueva para poder administrársela a mi paciente y evitar menos lesiones. Ahora, también tenemos la presentación de los medicamentos en ampolla, pero aquí el procedimiento es totalmente diferente. Se revisa la orden, se prepara la jeringa, se agarra la ampolleta, se golpea 2 o 3 veces con el dedo, ¿verdad? Le hacemos clic, clic encima, ¿verdad? Para poder remover el aire o la giramos con rapidez para que pueda descender todo el líquido hacia abajo del cuello. Luego limpiamos el cuello con alcohol, agarramos una gasa alrededor del cuello, vamos a imaginarnos que esta es una gasa. Estos viales, estas ampolletas ya traen estos cubre para que sea más fácil partirla. Pero si no trajeran esta cubierta, entonces colocamos alrededor de esa ampolla una gasa y la rompemos, ¿verdad? Y la rompemos, hacemos un movimiento, sostenemos con la mano izquierda, no dominante, y la empujamos para que se pueda romper. Se descarta la parte que se rompió, se extrae la dosis correcta del medicamento y se extrae, ¿verdad?, el aire. Miren, entonces, ¿cómo nos colocamos una vez que ya tenemos esta ampolleta ya lista para extraer el medicamento? La colocamos entre los dedos por debajo de que sea abajo de los codos para poder hacer la extracción correcta y poder ver exactamente lo que estamos extrayendo. Hay que tener en cuenta, chicos, que hay que prevenir las infecciones durante una inyección, cualquiera de ellas. Acuérdense que aquí ya estamos entrando a tejidos, estamos estamos introduciendo algún fármaco o estamos invadiendo algún fármaco con una lesión del tejido y podemos transmitir o llevar microorganismos patógenos, inclusive directamente al torrente sanguíneo si fuera por una administración intravenosa. Entonces, hay que tener algunas consideraciones. Hay que traer el medicamento rápidamente, la ampolla no debe permanecer abierta mucho tiempo.
generalmente lo que queda de las ampollas se debe descartar. Se debe evitar tocar las agujas o que la aguja entre en contacto con cualquier superficie que no se considere estéril. También otra forma es evitar tocar el cuerpo del émbolo, ya lo dijimos, o la parte interna de la jeringa. En este caso, estos son, bueno, acá está unos contenedores en donde se debe depositar todos los objetos cortopunzantes. La jeringa, esos restos de ampolla se deben de aquí introducir o descartar en estos contenedores rígidos que ya están diseñados para eso. Ahora, si miren aquí en esta imagen que está una persona, un personal de la salud que está descartando una jeringa. Esa es la forma correcta. No se tiene que tratar de tapar la jeringuilla. Eso de reencapuchar la jeringa ha tenido como resultados muchos accidentes laborales. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Si es necesario que por la misma seguridad querés tapar la jeringuilla, entonces se debe colocar la tapa en una superficie firme y empujar la aguja sin tocarla. Si ustedes se fijan aquí, no hay ninguna mano, ningún dedo sosteniendo esta tapa, perdón. Hasta que se introduce la jeringuilla y está completamente cubierta, entonces ahí sí le doy una vueltecita para asegurar que quede tapada. Ahora, ahí se han desarrollado también equipos para prevenir esos accidentes y estas son unas jeringas de outlock, o sea, de enllavado automático. Se extrae líquido normal, pero una vez que usted ya introdujo el medicamento, ya no hay manera de jalar el émbolo porque ya se enllava por un mecanismo que trae acá. Entonces, ya entrando en materia, los tipos de inyecciones que se administran por vía parenteral, pues son intradérmicas, como lo pueden ver aquí, que es en la dermis, en la vía subcutánea, miren, aquí está, la vía intramuscular directamente al músculo y la intravenosa que va obviamente directamente a la vena, al torrente sanguíneo. Entonces, los usos más comunes de esta vía parenteral, en el caso de la intradérmica, son para realizar pruebas pruebas de sensibilidad, pruebas cutáneas, para hacer infiltrar cuando se va a administrar una anestesia local o para la administración de algunas vacunas, como es el caso de la vacuna de la BCG. En la vía subcutánea se utiliza para administrar la insulina, heparina, vacunas, algunos fármacos como el salbutamol, la adrenalina, el analgésico, etc. Y la vía intramuscular para administrar vacunas, fármacos como analgésicos, antibióticos, neurolépticos, bueno, una variedad de fármacos. Y la intravenosa, que es para administrar medicamentos de forma urgente, ya sabe, atropina, adrenalina, en el caso que un paciente lo requiere de forma inmediata. Aquí yo les decía al inicio de esta clase que la administración va a variar mucho de acuerdo al ángulo que vamos a utilizar o a poner nuestra jeringa para garantizar que llegue al tejido que nosotros requerimos. Si nosotros queremos administrar una vía subcutánea y lo hacemos totalmente en este ángulo, obviamente va a estar en el músculo, ¿sí? Ahora, recuerden que la jeringa para la insulina es más corta, obviamente. Entonces, a veces se dan lesiones en los tejidos. El mayor problema sería que esta aguja no se utilice esta aguja no se introduzca totalmente al músculo y quede en el tejido subcutáneo. Y entonces ahí sí puede haber un problema de absorción o se presenta un absceso. Entonces, la vía intradérmica, como ustedes pueden observar, es la inyección de una pequeña cantidad de líquido en la capa dérmica de la piel. El objetivo precisamente es hacer una reacción local, no generalizada. Entonces, el objetivo es diagnosticar alergia o sensibilidad a los medicamentos. Aquí se hacen pruebas, esto incluye pruebas para garantizar que ese individuo, ese paciente no es alérgico, por ejemplo, a las penicilinas. Entonces, venimos, le aplicamos esa pequeña cantidad de fármaco 0.05
mililitros o cc al paciente de forma local, y entonces si él presenta alguna reacción, el paciente es alérgico a ese tipo de medicamento. También para aplicar biológicos, en este caso la vacuna se llama BCG, que es la primera vacuna que reciben los recién nacidos. Y también producir efectos locales no generalizados, como es el caso cuando se infiltra se le van a hacer algunos puntitos porque tuvo una heridita, entonces se le infiltra y necesitas que solo esté bajo anestesia esa zona, entonces se le pone por vía intradérmica. Los sitios de aplicación más usados o los que más comúnmente se usan para la aplicación de la vía intradérmica son la cara anterior del tercio medio del antebrazo. Miren, en esta zona. Esta es la de mayor elección. La región subescapular, antes se utilizaba la vacuna antirrábica en el caso que le hiciera una mordedura de perro, entonces le ponían la vacuna en este nivel. Ahora ya pues se hace a nivel intramuscular. En la supraescapular también, en la cara anterior del muslo, ¿verdad? Y en la región supradeltoidea, muy arriba del de aquí, del deltoide. Entonces, estos son los sitios de elección. Sin embargo, por ejemplo, la supradeltoidea se utiliza en el brazo izquierdo se ha dejado exclusivamente para la administración de la vacuna BCG en los recién nacidos, por ejemplo. Ahora, en esta y para toda la administración de los medicamentos parenterales, en esta y todas las vías parenterales, nunca se debe administrar si alguna de las zonas que se mencionaron acá están lesionadas. Ahora, la ventaja es que la reacción a la sustancia inyectada es fácilmente, se ve rápidamente. El inconveniente es que se administran muy pequeñas cantidades, las cuales producen mucho dolor y ardor en el sitio de la inyección. Ahora, algo que debemos de tener como un principio y recordar siempre que siempre se debe utilizar la aguja correcta. Una tuberculina sería genial. Una aguja número 27. ¿Sí? Y recordar también que las pequeñas dosis de sustancias medicamentosas también pueden causar reacciones generalizadas, o sea, pueden causar un shock anafiláctico si el paciente es muy susceptible. Entonces, primero se hace la higiene o la asepsia, se elige el sitio en donde no haya una zona que esté muy vascularizada, que no haya lesiones, ¿sí? Y se limpia, se hace la asepsia con una mota de algodón, esperas que seque e introducís la aguja. Una vez que se introduce, que la aguja está dentro y estamos seguros que está solo por debajo de la piel, entonces procedemos a inyectar el líquido. Lo mejor, o sea, la buena técnica, la técnica más correcta es cuando se hace la pápula, que es esto que ustedes ven acá. Después que en este caso la pápula se hace, no se debe poner el algodón encima como se hace con la vía intramuscular, que le dejan puesto la bota de algodón aquí y lo presionan. Aquí no se debe tocar más. Si hay una gotita de sangre aquí cuando se trae la aguja, entonces se debe limpiar así, muy como que van a quitar como una plumita, rija la orillita para que no se salga el líquido. ¿Por qué? Porque si yo presiono este sitio, todo el líquido que acabo de introducir se va a salir. Después procedo si es para prueba si es para hacer una prueba, a ver si el paciente es alérgico, entonces yo lo encierro en ese círculo y le pongo la fecha y la hora en que se le aplicó el medicamento. Este es un ejemplo de la reacción alérgica a ese fármaco. El paciente se expuso y entonces hubo ese crecimiento, va a estar enrojecido, va a haber calor local
y pues obviamente ya se define y el médico lo describe como una alergia al medicamento X o a la sustancia que se le inyectó. Sí, esta es una prueba de PPD. Ahora, hay que tener las precauciones de valorar la reacción en diferentes momentos y anotarla. Orientar al paciente a no tocar, rascar o aplicar aquellas sustancias medicamentosas o agua. Es que me dolía, es que me eché un poquito de hidrocortisona o alcohol gel, perdón, o gel en diclofenac en gel. Nada puede tocarlo ni ponerse nada. Y tampoco utilizar antisépticos de color. En la vía subcutánea, también es llamada vía intradérmica, consiste en la administración de pequeñas cantidades de medicamentos que, después de ser inyectada, queda alojado en la hipodermis o tejido celular subcutáneo, desde donde es absorbido lentamente. Entonces, tiene la ventaja que la absorción es más lenta y más sostenida que la intramuscular. La absorción de la sustancia casi es completa. Es posible calcular la cantidad de sustancia que se va absorbiendo. Es indolora. Se le puede ocasionar los mínimos traumatismos tisular o de los tejidos y hay poco riesgo de dañar los grandes vasos sanguíneos o los nervios. Solo se administran en pequeñas cantidades, no se debe administrar más de 12 cc de forma subcutánea. Y tiene otra desventaja que a veces hay sustancias que son muy irritativas al tejido adiposo, no todas son compatibles. Entonces, ¿cuál es el uso? ¿Para qué se le administra o qué tipo de sustancias se pueden administrar por vía subcutánea? La administración de algunas vacunas, la insulina, la heparina y algunos otros fármacos que están recomendados. Ahora, hay el ángulo que se debe utilizar para la administración del tejido subcutáneo es un ángulo de 45 grados, como lo pueden ver acá. Miren, aquí está formando un ángulo de 45. Esta es la piel y entonces inclinamos un poco la jeringa de manera que pueda quedar en un ángulo de 45, ¿verdad? Pero hay pacientes que son muy o extremadamente obesos que van a requerir que para que llegue esa jeringuita de insulina, esa agujita de insulina hasta este tejido subcutáneo debe entrar en un ángulo de 90, tiene que ir perpendicular la aguja para garantizar ese ángulo de 90 grados. Tenemos los sitios más comunes para las inyecciones subcutáneas, la cara externa de los brazos. Aquí vemos, miren los brazos, la cara anterior de los muslos, el abdomen, periumbilical, las zonas escapulares también, la parte superior de la espalda, miren acá, y la zona glútea, acá, ventral, superior y dorsal. Esos son los sitios, ¿verdad?, de inyección. El procedimiento general. Primero tenemos que leer la receta o la historia clínica con detenimiento. Todos los procedimientos debemos de leer la receta, si no el expediente, leemos bien el CARDEC y estamos conscientes que tiene una prescripción de la administración del medicamento por determinada vía. En este caso, vía intrasubcutánea, perdón. Se lavan las manos, se prepara el material, se coloca el paciente en una posición cómoda y adecuada para el procedimiento. A ver, si es un procedimiento, el procedimiento lo voy a hacer alrededor del ombligo, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Si el paciente vamos a colocarse, si le vamos a administrar al paciente en la región anterior del muslo, pues también puede estar acostado o sentado. No olvidemos nunca, al momento de la administración de medicamentos, los 5 correctos. Explicar al paciente, es importante explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Aunque sepa que es la insulina que le vamos a administrar, siempre hay que explicárselo
para que generemos confianza y el paciente pueda cooperar al momento del procedimiento. Vamos a elegir la zona donde vamos a hacer la inyección. Vamos a realizar la antisepsia en forma circular. Aquí va a ser el sitio donde yo voy a inyectar. Entonces yo empiezo con mi mota de algodón de aquí hacia afuera y lo retiro. ¿Sí? Y también, como les decía anteriormente, que hay que dejar secar que el antiséptico se seque. La jeringa la debemos tomar con el pulgar y el dedo índice. Miren, aquí está. Y con la otra mano vamos a realizar un pliegue cutáneo en función del grosor de la capa de tejido subcutáneo que presenta el paciente. Esto quiere decir qué tan obeso es mi paciente y qué tanto grande va a ser el pliegue. Porque hay pacientes que le vamos a administrar la insulina y no vamos a poder hacer un pliegue así de este tamaño. Entonces, eso va a estar en dependencia del paciente. Después tenemos que introducir la aguja con el bisel hacia arriba y un ángulo de 45, tal como lo ven aquí. Con la mano dominante, entonces, fijamos la jeringa. Vamos a pensar que aquí no está este algodón. Entonces, estos dos deditos que tenemos acá, yo voy a sujetar de aquí la aguja. ¿Para qué? Para poder yo aspirar y poder introducir el medicamento. Luego, una vez que ya se introdujo el medicamento, como es en este caso, en este momento, yo pongo el algodón y retiro la aguja cuidadosamente. Descartan el material utilizado y dejamos todos en orden. Miren, se descarta en el recipiente corresponde. Hay complicaciones, pueden haber abscesos, hematomas, edemas subcutáneos, fibrosis, etc. Recuerde que la absorción es mayor y más rápida que la vía intradérmica, pero menor que en la vía intramuscular. La formación del pliegue cutáneo, en ocasiones el ángulo de punción puede variar en función del paciente, tal como yo les decía. Si es muy obeso, entonces ustedes lo que van a hacer es utilizar un ángulo de 90 grados y realizar ese pliegue para que pueda llegar hasta el tejido subcutáneo. En esta vía parenteral se requiere aspirar luego de ingresar la aguja y antes de inyectar la solución para garantizar que no estamos en un vaso sanguíneo. Ya pues habíamos mencionado algunas de las complicaciones por fallas en la asepsia, en la antisepsia, pero también en la técnica. Entonces, las de asepsia y antisepsia tienen que ver con la limpieza y la higiene de los equipos. Aquí hay un resumen sobre todas las vías parenterales que me pareció oportuno dejárselos ahí. Así que por mi parte, muchas gracias y seguimos viendo.